Bienvenidos a una nueva charla de Agencia Paco Urondo. Nos podés encontrar como todas las tardes a partir de las 19 horas por todas las plataformas de la agencia. Esto es YouTube, Facebook, Twitter y también, por supuesto, nuestra página web www.agenciapacurondo.com.ar. Vamos a dar un gran gusto hoy de conversar con una actriz, una performer, una realizadora, escritora también, Katia Aleman, que nos acompaña hoy. Katia, muchísimas gracias por este contacto con Agencia Paco Urondo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por este ratito. La verdad que hace mucho tiempo que quería hablar con vos, quería repasar un poquito tu historia, porque yo te cuento, mi sección aquí en la agencia tiene que ver con cultura rock, y vos también tenés mucho que ver con eso, ¿no? Porque la cultura rock no es solamente un género musical, sino también todo esto que vos has sabido transitar tanto, ¿no? Las performance, el ser actriz, ¿no? Escritora también, por supuesto, música, sos música. Eh, Así que bueno, te quería preguntar primero, Katia, para después meternos sí en lo que también habíamos pactado, que tiene que ver con tu actualidad, también muy interesante, que es la película La Sudestada, que va a tener una serie de exhibiciones, tanto en el CCK pronto como en el Centro Cultural Borges. Pero quería empezar preguntarte, No, en el Centro Cultural San Martín. el San Martín, perdón, muy bien, gracias por corregirme. Bueno, quería preguntarte primero, ¿qué empezó y qué llegó primero a tu vida? ¿Si la música o la actuación? No, lo primero la música. Yo empecé a estudiar piano a los 8 años y después empecé a estudiar guitarra y canto y después estudié saxo Mm. y en realidad la actuación vino bastante después porque yo me fui a Alemania a estudiar pedagogía y música. Ujú. Así que Sí. sí, la música fue primera. Cuando volvés te encontrás y te pones a estudiar teatro, ¿no es cierto? Que ahí de alguna manera tienes la generosidad de que podés conjugar todo, ¿no? Es multidisciplinario, podríamos decir. Tenés la actuación, tenés la música, la danza, ¿no? Digo, te pones a estudiar eso y un primer trabajo que tengo entendido que hiciste fue una adaptación de Hermann Hesse, del Lobo Estepario. Sí. Bueno, yo cuando vuelvo a Alemania, apenas llegué, yo quería ir después, o sea, yo estaba viviendo en Heidelberg y quería irme a München a estudiar teatro, porque había decidido bueno, que eso que estaba estudiando no era lo que yo realmente quería hacer. Porque yo quería cambiar el mundo, siempre quise cambiar el mundo, quería Bueno, mejorar el mundo. sos de esa generación, también hay que decir, ¿no? Esa Sí. generación utópica, idealista, digo, era joven, muy joven y bueno, Y claramente. bueno, y por eso me fui a estudiar en pedagogía y música, porque yo decía, para que el mundo sea mejor, la gente tiene que estar educada con creatividad artística. O sea, Claro. como que la cuestión artística tenía que ser fundamental dentro de la educación, cosa que sigo pensando, ¿no? Yo no tenía mucho que ver con el teatro en realidad. Ujú. Y, y empecé, cuando volví, un amigo mío me dijo, vos tenés que estudiar teatro, vos tenés que ser actriz, me insistía. Sí. Y cuando volví de Europa a la Argentina, que vine de visita, no vine a quedarme, vine de visita, y ahí inmediatamente me enganché con todo este grupo de teatro que hicimos justamente la velada de teatro mágico solo para locos, Ujú. que era una versión libre del Lobo Estepario de Hermann Hesse, o sea, la parte del teatro mágico. Sí. Y bueno, y ahí empecé, porque eso fue como un taller largo y después desembocó en la puesta en escena, que fue mi primer comienzo de estar arriba del escenario. Claro. Una muy buena escuela, la verdad, porque gracias a eso, bueno, el director era Carlos Lorca y él fue el primero que a mí me enseñó la disciplina teatral y yo le agradezco mucho porque él insistía mucho con lo autogestivo y con la responsabilidad propia del actor arriba de la escena, ¿no? O sea Ujú. que uno tiene que estar al tanto de todo lo que necesita y todo lo que hay en el escenario para la performance. Eh, o sea, estar como muy concentrado de que vos tenés todo lo que necesitas Sí. y además que tu estado, cuando vos llegas al teatro, pasás del estado ordinario, del mundo mundano, donde vamos por la calle y qué sé yo, Sí. a un estado extraordinario, ¿no? Que tiene que ver con este recogimiento del teatro. Vos Así te que yo le vas, agradezco mucho eso.
Vos te vas en el año 76, un tiempito antes del golpe militar, Katia, y volvés en el No, 79, ¿no? después. Un Después, mes ¿no? después del golpe. ¿Cómo fuiste siguiendo de alguna manera desde Europa, Alemania? ¿Te llegaban noticias? ¿Estabas atenta a lo que pasaba en Argentina con respecto a esto que estábamos viviendo? Sí, yo estaba enterada, porque yo iba a las reuniones de Amnesty International, Mirá. porque yo, digamos, en Alemania había muchos asilados políticos chilenos. Los argentinos estaban en Francia, pero yo era amiga de muchos chilenos y iba mucho a las reuniones y veía lo que estaba pasando en el continente, digamos, en Sudamérica, y estaba al tanto de todo, cosa que acá no. Claro. Sí, Claro. yo estaba al Bueno, tanto después, de todo. para esa época también, cuando ya una vez que estás acá en Buenos Aires y empezás a andar el teatro, a andar ese camino artístico, te vas a cruzar con Omar. Te vas a cruzar con Omar, Café Einstein, después Cemento. ¿Cómo y cuándo das con Omar, Katia? ¿Cómo lo conoces a Omar y cómo empiezan a pensar juntos ya el arte desde ese lugar tan interesante y emblemático que fue para la contracultura, tanto el Einstein, pero sobre todo el Cemento, por todo lo que dio después, ¿no? Yo lo conozco a Omar, bueno, en realidad nos habíamos conocido antes, pero yo no tenía registro, que era en el Instituto Goethe, él me había visto a mí. En el Instituto Goethe, cuando mi mamá mostraba las películas Super 8. Viste que había como toda una movida de cine experimental Super 8. Totalmente. Y ahí Omar iba, porque Omar siempre estaba en la última tendencia, él estaba siempre ahí, pero yo en esa época tenía 18 años, 17, 18 años. Entonces ahí no nos conocimos. Él me vio, siempre me contaba, me dijo, yo te vi, y yo dije, esta mina es una mina de poder, viste que para él era muy importante eso. Sí. Entonces, no nos vimos, yo me fui a Europa, volví de Europa, y bueno, empezamos a hacer la velada cuando yo ya tenía 21, estaba por cumplir 22, y empezamos a hacer la velada, y la velada la hicimos bastante tiempo, la hicimos como un año, o un año y medio, no sé ni cuánto, un montón. Y bueno, y ahí había como diferentes personajes que, viste, no siempre todo el mundo, bueno, y él hizo un personaje que se llamaba El Hombre de Blanco, que era como uno que estaba en la escena y que hacía como música y efectos especiales y que aparecía siempre, hacía como algún toque en las escenas. Y él, bueno, empezó a trabajar ahí. Y ahí nos hicimos más amigos, o sea, ahí nos empezamos a conocer más. Pero después llevó largo rato hasta que nos juntamos, la verdad. Vos también en ese viaje a Alemania, que fuiste a estudiar también, me imagino habrás traído toda una vanguardia, todo, ¿no? La moda, porque también tenías tiempo, me imagino, para poder ver y para poder descubrir también todo eso que sucedía a nivel estético, artístico en Europa, porque también muchas de esas cosas después vos creo que la vas a arrimar un poquito a ese mundo que van a construir con Omar. Sí, yo viajaba además mucho, después ya una vez que volví, igual seguí viajando, ¿no? Iba siempre a Europa cada tanto, digamos, no tampoco todo el tiempo, pero digo, iba. Y la verdad es que siempre que iba me hacía como un recorrido a fondo de obras de teatro, de espectáculos, de música, de DJs, porque ya en esa época sonaban mucho los DJs, ¿viste? En Europa. Uh-huh. Y los sets de los DJs eran geniales porque era muy world music, ¿viste? En esa época. Y bueno, sí, yo traje un montón de eso y cuando en Cemento me acuerdo que le mostré a Danny Nijenso, que fue el que empezó. El primer DJ que tuvimos en Cemento fue Danny Nijenso, que estuvo mucho tiempo. Y yo me acuerdo que le dije, mirá esto, porque él es capísimo, ¿no? Danny, que aparte tenía el agujerito, entonces traía todo, la mejor música de Europa, ¿no? Y también de acá. Y bueno, y a él le mostré un poco lo que a mí me parecía que estaba buenísimo de esta discoteca en Berlín. Y bueno, y nada, y por supuesto muchas otras cosas más. Y Omar además siempre fue una persona que estuvo muy abocada a ver todo lo último que pasaba, ¿no? Tenía todas las revistas en las bibliotecas, o sea, iba mucho a la biblioteca como para ayornarse, porque en esa época no había internet. Claro. Que ahora tenemos a San Google, que todo lo podemos buscar ahí. Tal cual. No, era así. Entonces era, bueno, había que buscar.
¿no? Había que ir a lugares, pedir las revistas, o leer, o informarse, como fuere, pero Omar era una persona realmente muy, muy, muy informada, muy informada. Entonces, bueno, eso se empezó a gestar un poco en el Einstein, ¿no? En el Einstein, cuando le empezó a ir bien al Einstein, ahí empezó a gestarse la idea de algo más grande, y apareció la idea de Cemento como de un lugar así crudo, y a mí me encantó. Yo dije, qué buena idea, un lugar con los materiales a la vista, todo crudo. Ahora parece una bobera porque está todo lleno de lugares así. Claro. Pero en esa época no existía eso. Entonces, sí, la verdad es que, bueno, empezamos a apasionarnos los dos con ese proyecto, bueno, y en un momento empezamos a construir, y lo hicimos. Un lugar que después, bueno, con el tiempo recién se abrió paso para el rock, porque al principio era todo perfo, ¿no? Eran todos obras teatrales, se iba a bailar, como decías vos. Y hay también una escena que en el documental de Cemento de Lisandro Carcavalo, que bueno, que también están recordados, bueno, vos entrando a caballo, desnuda, ¿no? Pero también Omar se desnudaba en escena para hacer su perfor también. Digo, el cuerpo como una libertad, como un campo también, ¿no? Que uno, bueno, que se volvía como a apropiar uno después de la dictadura, ¿no? Y bueno, tomarlo como un hecho artístico el cuerpo, que todavía hoy lo seguís defendiendo, Katia. Sí, lo sigo defendiendo. Ya es como una especie de tradición. Claro, claro, claro. Sí. No, sí, me parece que igual para mí es nada más que una más de tantas herramientas expresivas, ¿eh? Claro. Digamos, responde, por supuesto, a la importancia está dada por el tabú social que tiene la desnudez. Pero la verdad, yo vengo de una cultura más europea y la desnudez no es tan tabú, ¿entendés? Para los alemanes. Los alemanes andan en bola siempre en las playas, en los saunas, ¿no? O sea, es muy normal la desnudez. Entonces, yo tengo como una cultura más de ese estilo por mi mamá y por, bueno, mi familia. Y la verdad es que nunca me pareció como algo tan, ¿entendés? Siempre me pareció normal. Pero sí, obviamente acá en estas latitudes, ¿no? Es Sí. más complicado. Era más complicado, sí. Entonces, viste, claro, todo el mundo, uy, se puso un bolo, uy, esto. Y bueno, y además, en esa performance particular, que fue la primera que hicimos en Cemento, fue esa, la Independencia. Y en esa yo estaba bastante famosa porque estaba trabajando en una novela, ¿no? Claro. Y la novela tenía mucho éxito, que era La Viuda Blanca. Sí. Y antes había estado en Amo y Señor. Entonces, claro, la gente venía a ver Cemento y había mucha gente ese día y estaban súper impresionados de que yo me había pintado de cobre, no estaba desnuda, tenía un taparrabos, me había pintado de cobre porque era como una madre patria indígena, muy actual. Muy actual, totalmente. Muy actual. Y me había hecho toda una peluca así, como de que quedaba como bien indigenista, porque toda negra, como viste. Y tenía como la cinta celeste y blanca agarrada en la cabeza. Entonces, pero la gente estaba como muy impresionada, me miraban como de cerca a ver si era verdad. Que yo no tenía puesto ni una malla, algo. Entonces, claro, pues decían, ¿cómo puede estar en bolas así? Y encima me llevaban los otros dos, Batato y Gabriel, me llevaban en andas, ¿viste? Cada uno en un hombro, por todo el medio de la gente, ¿entendés? Entonces la gente sí alucinó muchísimo, la verdad que alucinaron. No era como algo... Era algo, y después de la dictadura, ¿viste? Venía la Argentina. Sí. La Argentina estaba complicada, no era como yo que venía de Alemania, ¿viste? Que era otra historia, ¿no? Claro, Esa época en España. Además, particularmente que después del Mayo francés, ¿viste? Y de los estudiantes al poder y la imaginación al poder y todo lo residual que quedó de eso, ¿no? Con tanta libertad y con tanta... Porque la verdad que yo estuve en esa época en Europa estudiando, ¿no? En la época que los estudiantes que tenían mucho poder, realmente, la juventud, ¿no? Como decir, bueno, nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros creemos que hay que hacerlas,
¿no? Y había como un respeto académico por eso. Sí, te preguntaba también por esto, viste, de la desnudez y como un hecho artístico, porque yo te sigo por redes sociales que vos las tomás de una manera muy diferente y está buenísimo porque hasta haces docencia con las redes sociales, ¿no? Quitándole todo esto. Sí, porque viste, a veces nos retás en el buen sentido, ¿no? De saber utilizarlo para comunicarse bien, viste, para que no mal utilizarla. Y a veces te trenzás y ponés tópicos muy interesantes. Katia, pienso en, por ejemplo, cuando defendía la gerontocracia, por ejemplo, ¿no? Digo, la gente geronte, digo, cuando hablabas de los cuerpos, de la libertad, de hecho en la película, ya vamos a entrar ahí, hay también cuerpos que no son los estéticamente vendibles, si se quiere, ¿no? Digo, Hegemónicos, como dicen hoy en el día. hegemónico, tal cual, ¿no? Digo, también te lo preguntaba por eso, porque, digo, tiene que ver con una cruzada que haces con esto de vivir bien, digo, ya no, también te quería preguntar después por 2050, que también es un escrito que tiene mucho que ver con esto, la concientización, salir de la crisis, salir de los estereotipos, todo eso también, digo, estás como en una cruzada permanente. Sí, sí, quiero cambiar el mundo, ¿viste? Y bueno, esos ideales no los has perdido y está buenísimo, está buenísimo. No sé cómo lo Sigo, ves, sigo, ¿no? sigo, adelante. Ahora estoy haciendo un espectáculo donde además empiezo a desmenuzar un poquito, a ver qué es lo que realmente me propongo. Ay, sí, por favor. Bueno, pero es eso, son buenos ideales que te han quedado y que, bueno, estás en otra etapa de la vida, en otro mundo, digo, y bueno, estás utilizando estas herramientas, decíamos recién, las redes sociales, para tratar de seguir despertando conciencia, ¿no? El cambio Sí, climático, digo, son reflexiones, la verdad que hago, son reflexiones, ¿no? Son cosas que yo misma me voy preguntando y yo soy muy... A mí me gusta esta frase de Jung que me parece que describe lo que yo ejercito, ¿no? Que es la desidentificación crítica con las propias creencias, ¿no? Él le puso ese nombre y me parece que eso es lo que describe exactamente lo que a mí me interesa, ¿no? Es como, digo, no creerse ninguna cosa, así como verdad última, porque realmente todo es tan dinámico y tan evoluciona tanto y cambia tanto que no podemos quedarnos pegados con una sola idea para siempre, ¿no? O defender a capa y espada una sola idea, porque yo puedo estar muy en contra de una cosa hoy y después resulta que en 5 años la veo completamente desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Entonces, en el mismo acto de pensar, uno tiene que tener internalizada esta posibilidad, ¿no? De que todo es muy variable y muy cambiante. Entonces, por supuesto, con un grado de rigor, ¿no? No vamos a decir ahora, bueno, digo cualquier cosa hoy y cualquier cosa mañana, no estamos hablando de eso, sino que uno tiene como una evolución en el pensamiento. Pero sí, la verdad es que siempre pienso, tengo como un norte de la conciencia y el conocimiento, ¿no? Me parece que es lo que más, bueno, me apasiona, la verdad, el conocimiento. Lo que más me apasiona en la vida es el conocimiento. Hablaste algo así como de reciclar ideas todo el tiempo, estás como resignificando permanentemente, ¿no? Y tenías un espacio también que, de hecho, lo abrías mucho a las personas que para poder también, de hecho, esto, volcar sus pensamientos, buscar ideas, reflexiones, que fueron también parte después de 2050, ¿no? Un poco, digo, esta idea del reciclarte y esta idea de, nada, todo el tiempo, esto que vos decís, Katia, pensarte todo el tiempo, pensar y pensarte. Sí, Reciclarte, viste que es la asociación civil con la que trabajé mucho tiempo. Ahora estoy un poco en stand-by, la verdad. El Sí. arte de reciclar las ideas lo sigo practicando, pero digamos todo lo que veníamos haciendo con Reciclarte un poco quedó en la pandemia, me quedé como, porque tenía muchos proyectos y en la pandemia quedé como, bueno, mirando al sudeste como todos nosotros, ¿no? Claro. Entonces ahí después me costó un montón reformular todos esos proyectos, así que ahora está en stand-by. Reciclarte. Y 2050, que es la novela que escribí, ¿no? 50, Sí. con ese. Sí. Bueno, sí, eso es más un ejercicio imaginario, y la verdad es que si yo pienso lo que escribí en el 2013, la escribí, ¿no?
2013-2014. Y si yo pienso lo que escribí, yo, por ejemplo, dije que en la novela, es ficción, ¿no? Es una ficción. Yo Claro. decía, sucede en el futuro, en un futuro que no sabemos cuál es, no sabemos cuándo, pero hay un desastre absoluto, la hecatombe, el colapso, y el motivo de este colapso era la geoingeniería, Ujú. ¿no? Sí, sí. Y nosotros hoy en día, la geoingeniería es la manipulación del clima, ¿no? Sí. Y nosotros hoy en día estamos, bueno, para 2025, yo en ese momento leí, Estados Unidos estaba tratando de desarrollar el dominio del clima, o sea, estaban haciendo todo lo posible para ser los que dominan el clima, con lo cual, por supuesto, ahora China también está en la misma carrera, también para Claro. 2025, ¿no? Así que yo tengo mis dudas, ¿no? De que yo, por ejemplo, ahora estoy en un momento en donde estoy dudando Claro. de que todo el calentamiento global, como lo ponen, sea real. ¿Vos sabés? Y no sea inducido, digamos. O sea, no te voy a decir que esto es así, ¿no? Porque no lo sé, Pero no lo tenés la sé. duda, digamos, tenés sospechas. Pero tengo dudas, me estoy volviendo a cuestionar, digamos, un poco a partir de lo que estoy investigando de la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que la llevan adelante las Naciones Unidas a través del World Economic Forum, ¿no? Que fue Ujú. fundado por Klaus Schwab, ¿no? ¿Ubicás? Sí, 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 sí. Sí. Entonces, la verdad es que averiguando un poco, leyendo un poco y viendo ellos, por ejemplo, o sea, yo creo que son gente que te da un poco de miedo, ¿viste? Porque, por ejemplo, lo que ponen, dice ahí en el World Economic Forum, en la página, dice que la humanidad ahora está preparada para un cambio, ¿no? Después de la pandemia. Dicen que ahora la humanidad está preparada para un cambio como a ellos les parece que lo tienen que hacer hasta 2030. Claro. Entonces, viste, te da un poco de miedo, porque ¿quién es el que dice que la humanidad está preparada? O sea, Sí, sí, sí. ¿no? ¿Quién es, Sí. quién es el que dice quién considera, quién es el que decide que la humanidad está preparada? ¿Por qué? ¿A título de qué? ¿Para hacer qué? Sí, 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 sí. Entonces, ¿no? Es como, da un poco de miedo y además todos ellos, los que están en el World Economic Forum, son todas los grandes trillonarios, los que tienen las grandes fortunas. Y ellos se reúnen además en la Organización Mundial del Comercio y se reúnen, siempre todo en Suiza, y se reúnen, yo soy suiza, y se reúnen en Suiza para Sí. deliberar, por ejemplo, que en la crisis del 2008 del Lehman Brothers, ¿viste? Metieron 17.000 trillones de dólares en los bancos. Son ellos los que deciden que la Reserva Federal emita tanta cantidad de dinero que ya directamente no existe, o sea, es una ficción ese dinero, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, yo creo que bueno, que ahora lo que quieren hacer justamente también es la moneda digital, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, por ejemplo, en este momento lo que yo creo es que tenemos que estar muy atentos a los lineamientos a través de la crisis climática en gran parte, que no niego la crisis climática, porque no es que yo niego de que realmente hay un problema con la contaminación, con el extractivismo, con todo lo que sucede, digamos, la explotación de los recursos naturales como si fuera un planeta infinito, ¿viste? Eso es un Sí, sí. problema realmente. Pero la agenda es otra cosa, aunque los objetivos pareciera que están políticamente correctos y está todo bien, Sí. vos te das cuenta que hay como son como, viste, tengo la impresión de que son como teomegalómanos, ¿entendés? Ellos Ujú. se creen que son como enviados divinos que ahora pueden tomar las decisiones por todos nosotros sin que nadie lo vote. O Sí, sea, sí, ¿quién sí, es sí, sí. esta gente?
O sea, No, ¿qué decisiones se les ocurren que pueden venir a tomar? Encima, viste, nosotros asistimos a la es 23. interesante esto de los teomegalómanos, me quedé con eso, porque antes ¿no? El poder sacerdotal, en la antigüedad creía que manejaban justamente la naturaleza, ¿no? Digo, me pareció Claro. interesante esto que decías de volver a lo teo, ¿no? Sí, Digo, bueno, estos porque sacerdotes que se creen que no. ellos creo que tienen este delirio, de Claro, verdad, creo que tienen este sí, sí, delirio. sí, sí. Entonces, y nosotros estamos gobernados por esta gente, o sea, gobernados, condicionados por esta gente. Condicionado, sí, 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 totalmente. Entonces, yo creo que eso es muy importante tomar conciencia de eso, ¿no? Y ordenarse en relación a esto, ¿no? O sea, decir, a ver, Sí, porque, digamos, esta gente son 62 personas, tengo entendido que son muy pocos. claro, claro. Y nosotros somos 8.000 millones, o sea, no tenemos por qué estar sometidos a lo que ellos designen, ¿viste? Total, Un delirio, total, me parece a total. mí, ¿eh? Un delirio. Agradeciéndote Así mucho por que, este rato con Agencia Pacurondo, quiero meterme en el último pedacito de la nota para charlar de la sudestada. Mirá, otro título que tiene que ver un poco también, ¿no? Con esto que estamos hablando, pero bueno, va por otro lado un poco. Y ahí, digo, preguntarte un par de cosas. Katia, digo, por un lado, ¿qué tuviste en cuenta, ¿no? A la hora de recibir el guión para confeccionar a Elvira, ese personaje maravilloso? Y también cómo llegó el material de tu mami, cómo llegó el material de tu madre, esos cine experimental que hablamos, también un artista del Ditela, alguien que también actuó en Cemento, tu madre. ¿Cómo llegó todo ese material a la película? Por un lado, ¿cómo confeccionaste el papel de Elvira? Y segundo, ¿cómo llegó el material de tu mamá a ser parte de la película? Katia. mira, Edgardo Dieleque, que es el director, junto con Dani Casabé, que son los dos directores, ellos hicieron 2 películas documentales antes de esta, Sí, y tienen como una pasión de archivo de documentalistas. Y además son cinéfilos, ¿no? Entonces, ellos conocían a mi mamá. Y bueno, y ellos tenían ya de entrada la idea de contar el personaje de Elvira, ¿no? El personaje que hago en la película, la parte más joven, digamos, de Elvira, contarla a través de las películas de mi mamá, donde yo actúo. claro. Entonces, bueno, por eso, bueno, de ahí que aparecen de las imágenes de esta película. Y el personaje de Elvira me pareció fascinante porque tiene mucho que ver conmigo. Uh-huh. Tiene que ver con un artista que tiene crisis creativa, que está en un momento angustioso de su crisis creativa, de que ya tiene como toda una carrera hecha, es muy reconocida internacionalmente, le va muy bien, y está en un momento difícil personal porque se está separando del marido y al mismo tiempo va a hacer una retrospectiva y quiere que la obra que corone esa retrospectiva sea como la cereza de la torta, ¿no? Sí. Y ahí está como que no le gusta lo que hace, no le gusta cómo sale, está buscando un lenguaje, está buscando a ver qué puede ser, viste, se puso exquisita, quiere como lograr algo que no le sale del todo, entonces está con esta crisis creativa, y la verdad es que por eso, digamos, hace todo lo que hace en la película, baila desnuda también, Sí, sí, hablando de la sí, tradición. tal cual. Este, y el detective, que lo hace Juan Carrasco, que lo hace genial también, también, yo me incluyo. Bueno, no, él Sí, está lo muy sé, lo sé, bien, lo sé. y él es el detective que, bueno, el marido lo contrata para perseguirla a esta, para ver qué cuernos está haciendo, que desaparece siempre en el Tigre, ¿no? Claro. Y ahí, ahí a través de esa persecución, él tiene como esta revelación, digamos, de para qué sirve el arte, por qué hay artistas, por qué hay arte en la vida, ¿no? Claro. Entonces, eso me encantó, esa pequeña historia, ¿no? Que tiene que ver con esto, con qué te conecta, con qué mundos te conecta el arte, ¿no? ¿Para qué existe el arte? ¿No? ¿Para qué existe? Entonces, el poder transformador del arte, ¿no? Que es lo maravilloso.
ese poder transformador, donde vos le sugerís al otro un nuevo mundo, ¿viste? Es un estado de Sí, sí, sí. epifanía. Ujú. Total. Así que, bueno, eso me gustó mucho porque es algo muy cercano para mí, porque yo, como también siempre trabajo creativamente, entonces también tengo esas crisis, conozco muy bien, conozco muy bien cuando me parece que todo es una porquería Claro. y que para qué estoy haciendo esto y que esto no le va a gustar a nadie, y que no me gusta a mí tampoco y que nada, y que ya lo hicieron 1000 veces y que para qué, y que mire, para qué, ¿viste? Todo Sí, 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 sí. diálogo interno que tenemos los artistas con la obra que estamos haciendo, ¿no? Sí, justamente ahora me pasó eso también. Así que Una sí, me película que parece. hay que también, Katia, digo, tuvo muy buenas críticas, ¿no? Y muy buenas repercusiones en el Bafisi. Y bueno, preguntarte también a vos en lo personal, digo, cómo has ido recepcionando, si le das bolilla a la crítica, porque la película se mueve y ahora viene una serie de exhibiciones, ¿no? Que va a desarrollarse en el Centro Cultural Kirchner los días sábados 5, 19 y 26 de agosto, 19 horas en la sala A del sexto piso y en el Centro Cultural San Martín los domingos 6, 20 y 27 de agosto a las 20 horas. ¿Vas prestando la atención a lo que se va diciendo? ¿Está por un lado la prensa, por otro lado el público de la sudestada? ¿Le das bola a eso? No, sí, claro, el público sobre todo, ¿no? O sea, la gente, ¿qué le pasa a la gente? Eso sí, por supuesto que me interesa. Uh-huh. La gente por suerte se Mirá. va de viaje con la película. Y esa es la intención, ¿no? De la película, es como llevarte de viaje Claro. en todo esto que le sucede a estos dos personajes, ¿no? Así que creo que es un logro y creo que eso está bueno, es lindo, ¿viste? Te lleva y no hay muchos diálogos, es como más bien de imagen y lo que va pasando, ¿no? Y es linda la película, a mí me parece que es una linda película. Y el 19 y el 26 en el Kirchner, Sí. antes va a haber una proyección de una película de mi mamá. Ah, mirá, Una un día y otra otro día. qué bueno. Más Me razones metí. para ir a verlo y no perderse esas funciones entonces. Claro, el 19 y ¿Eh? el 26, antes de la función, hay una película, creo que una es Mimetismo 77 y la otra es Sensaciones, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, esas dos películas van a estar, que tienen que ver con el tigre además también, las Uh-huh. películas esas. Tu lugar de residencia, tu lugar en el mundo también, ¿no es cierto? Hay que decirlo. Mi lugar en el mundo, sí, la verdad que sí, toda mi vida en el tigre, toda mi vida, de chiquita, ¿viste? Porque mi papá tenía barco, así que después mi hermano la isla, así que yo, sí, toda la vida en el tigre. Katia Alemán, muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo. Gracias, gracias a vos. Y bueno, nada, aquí estamos. Un beso muy grande y nos estamos viendo seguramente en alguna de esas funciones, en algún lugar. Dale, ¿Eh? muchas gracias. Muchas gracias a vos. Chao. Chao.